Buenos días, amada Iglesia de Suba. Qué privilegio tan maravilloso es saludarles esta mañana. Sean todos bienvenidos a la Iglesia La Biblia dice de Suba, donde la Biblia es nuestra autoridad. Doy gracias a Dios por permitir regalarnos un domingo más para crecer y ser edificados por medio de su palabra. Y a ti, amigo, que te llegó este link por medio de un amigo o de un familiar, te animo a que dispongas tu corazón porque hoy te puedes llevar el mejor regalo de tu vida. Dispongamos nuestro corazón y alabemos al Señor. Muy buenos días a todos, qué bueno poder estar aquí por medio de la tecnología. Vamos a cantar y alabar a nuestro Señor bien fuerte, con gozo, en familia. Vamos a empezar cantando la canción Cuán grande el Señor, sabiendo que toda la gloria y la honra es para Él. La siguiente canción es Aquí estoy yo. Es una canción que nos habla de rendir nuestras vidas al Señor. Entonces cantemos bien fuerte y con mucho gozo para nuestro Señor. Grande Señor, es maravilloso, cuán grande las cosas que me ha hecho a mí, cuán grande el Señor. Es bondadoso, qué gozo poderle cantar, cuán grande el Señor, cuán grande es su amor, que alcanza aún los cielos. Me buscó y me perdonó. Cuán grande el Señor, es maravilloso, cuán grandes las cosas que me ha hecho a mí, cuán grande el Señor, es bondadoso, qué gozo poderle cantar, cuán grande el Señor. Poderle cantar, cuán grande Señor. Para mí, los sueños que me diste los daré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es
es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar, haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti, en ti la quiero invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Hermanos, vamos a leer la Biblia. Buscamos 1 Corintios 15, del 1 al 4. Les doy un momento para que busquen. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, mis queridos hermanos, en este momento nos disponemos para orar. Por favor, inclinamos nuestro rostro en reverencia a Dios. Amado Dios, Padre bueno y eterno, infinitas gracias te doy a ti, Señor Santo Todopoderoso, por otro día más que nos permites congregarnos en tu nombre, por un domingo más que nos permites glorificarte, alabarte, magnificarte, Señor. Te pedimos, estés en control de esta pandemia, Señor, de este COVID-19. Te pido protección para cada uno de mis hermanos, amigos, familiares y todas las personas que en este momento están saliendo, Señor, que están expuestas, para que seas tú protegiéndonos de todo este mal, Señor. Te pedimos también por la provisión física y espiritual, para que estés en control de todo, Señor, y nunca nos haga falta nada. También por el discipulado, Señor, para que estemos dispuestos siempre, con mente y corazón, para aprender de tu palabra, siempre para salir edificados, siempre para salir desafiados, Señor. También pido entendimiento y sabiduría para nuestros maestros, para que sepan guiarnos de la mejor manera. Te pedimos por el curso matrimonial, Señor, para que este curso sea de mucho fruto, Señor, para que todas las personas, todas las parejas que estamos congregadas para ti, Señor, salgamos desafiadas, Señor, salgamos edificadas, para que salgamos restaurados, Padre, para poder cumplir con tu mandamiento, cumplir con esa palabra maravillosa, con ese manual que nos dejaste de vida. También te pido, Señor, por el servicio del día de hoy, para que le des entendimiento y sabiduría a nuestro pastor Juan David y te comuniques con nosotros por medio de él, que este mensaje llegue a nuestros corazones, para que todos estemos dispuestos, Señor, especialmente también para los niños, los adultos, para todos nosotros, Señor. Gracias por este momento maravilloso, el cual pongo en tus manos, Señor, y te oro todo en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a seguir cantando a nuestro Señor, bien animados todos desde casa. La siguiente canción es Los sabrán por nuestro amor. Sabemos que una parte clave para el Evangelio es nuestras vidas y ese testimonio que Dios nos permite cada día. La otra canción es Toma mi vida, de verdad meditando ahí, Dios, toma mi vida para hacer tu voluntad. Y la última canción es Tomad del fruto, siempre pensando en la gran comisión, en Colombia para Cristo
y yendo a las naciones. Cantémosle bien fuerte a nuestro Señor, con gozo, con alegría, entendiendo que es para Él. Lo sabrán por nuestro amor, lo sabrán por nuestro amor. Si mostramos su amor, sabrán que somos de Él, lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor, lo sabrán por nuestro amor. Si mostramos su amor, sabrán que somos de Él, lo sabrán por nuestro amor. Señor, a tus campos yo quiero ir, solo en tu obra quiero servir, dispuesto acepto lo que hagas de mí. Toma mi vida y úsala tú. Señor, a tus campos yo quiero ir, solo en tu obra quiero servir, dispuesto acepto lo que hagas de mí. Toma mi vida y úsala tú. Toma mi vida y úsala tú. Por mí en la cruz murió, ¿cómo le puedo mostrar mi amor a quien la vida dio? Ahora Cristo te doy mi vida, yo fruto tomaré y al mundo perdido yo iré, el Evangelio llevaré. Es el tiempo de las uvas, a Cristo rodaré. La cosecha ya está lista, y con Él recogeré. Todos vamos y tomamos del fruto del país. Proclamemos a Jesucristo, por lo que Él me lleva a mí. Oh, que puedo dar a Cristo, quien por mí en la cruz murió. ¿Cómo le puedo mostrar mi amor a quien la vida dio? Ahora Cristo te doy
lista, y con él recogeré. Todos vamos y tomamos del fruto del país. Proclamemos a Jesucristo por doquier me lleva a mí. Por doquier me lleva a mí. Por doquier me lleva a mí. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Ya en estos 15 días de cuarentena nuevamente aquí en Suba. Pero bueno, según el gobierno esto ha funcionado. No es fácil otros 15 días. Estaba ya habituándome otra vez a ir al local, hacer los mensajes allá y grabar allá. Y bueno, varias cositas y salir y volver como a esa rutina que he traído durante 9 años, que es estar ahí en el local, orando también, preparando los mensajes y bueno, muchas cosas. Y para mí es un gozo estar ahí, de verdad que es un gozo. Pero bueno, otra vez aquí, estos 15 días, 2 semanas, eso se pasa volando. Pero más que eso, si eso es para salvar vidas y para que menos gente se muera, pues lo hacemos todos, nos cuidamos. Porque a uno le da angustia cuando una persona se muere. Porque no tenemos certeza si tienen a Jesús en el corazón o no. No tenemos esa certeza y por eso da angustia. Saber que 300 muertos en Colombia, 100 en Bogotá y todos los días sube. Eso angustia el corazón y el alma. Pero yo sí estoy seguro de algo. Que cada una de esas personas muertas en algún momento tuvieron que haber escuchado de Jesucristo, de la salvación, del plan de salvación, del misterio, del evangelio de Jesucristo para la salvación de un alma. Y cada persona tuvo que haber tomado su decisión. El papá de Edgar Toquica murió, el pastor de la iglesia madre, él nos ha visitado, Edgar Toquica, el papá murió. Pero da paz y tranquilidad saber que el papá aceptó a Jesucristo. Entonces decimos, se adelantó. Y ya, no pasó más. De verdad, pues deja un vacío grande en la familia, pero ya se adelantó. Pero en aquellos que no tenemos certeza si ya confesaron a Jesús con sus bocas, eso duele. Entonces, bueno, 15 días de cuarentena, espero se estén cuidando en casa, que Dios les esté dando esa protección, esa provisión física y espiritual. También contarles de Alex y Tatiana, de Nicole y Samantha. Ellos, Tatiana positiva para COVID, Alex con síntomas, ya se hicieron la prueba, esperando resultados, pero más que todo ese protocolo es ver la mano de Dios sobre esta familia. Y yo les he dicho desde acá, hoy estoy grabando desde el apartamento, entonces ahí voy mirando, haciendo pruebas, pero yo les he dicho desde aquí, desde este apartamento, les he dicho, cuando nosotros somos ministros y nos ocupamos en llevar el evangelio, Dios ocupa de nosotros. Y no importa si es COVID, no importa lo que sea, Él es Dios y se ocupa de sus siervos, de sus ministros. Y están muy bien, gracias a Dios, muy bien. Dice Tatiana que el 90% de los síntomas ya desaparecieron. Dios cuida a sus hijos y mucho más a sus ministros, a sus siervos. Qué bonito. Y yo sé que esto será para salvación de muchos. Que vean la mano de Dios y el poder de Dios en las vidas de ellos. Qué bueno esto. Y bueno, sí, como les decía ahorita, grabando desde el apartamento, voy a estar en la iglesia unos días, en el apartamento, mirando, haciendo pruebas. La primera vez que grabamos en la iglesia, mucha interferencia, el sonido, y ahí vamos haciendo pruebas y tratando de cada día hacerlo lo mejor, porque es para Dios, ¿ok? Pero más que todos esos protocolos, es la palabra de Dios. Y hoy continuaremos estudiando la palabra de Dios, ¿ok? Y vamos a Efesios capítulo 3,
versículo 14 al 16. Dios me regala para esta porción, vemos aquí en esta porción que vamos a arrancar a estudiar, vemos que Pablo, ese ministro fiel, depende de Dios a través de la oración. Y hoy vamos a ver la parte 1, esa parte donde Pablo pide por los creyentes que sean fortalecidos. Dentro de 8 días veremos la parte 2, ¿ok? Entonces, qué bueno es Dios, qué bueno es la Biblia, y solo les pido que dispongan su corazón. Vamos a leer el texto para esta mañana. Dice así, Efesios capítulo 3, 14 al 16. Realmente va hasta el 19, pero lo dividí en dos, parte 1 y parte 2, ¿ok? Entonces dice el 14 al 16. Por esta causa, Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí está Pablo, orando por esta causa. Qué bueno, qué bonito. Yo les pido, en este momento vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios, ¿ok? Padre, damos gracias por esta mañana, Dios. Damos gracias por la familia Pinzón Araque. Gracias por levantarles, sacarles adelante, Dios. Gracias por manifestar tu poder en sus vidas, en su salud. Gracias, Señor, porque tú siempre respaldas a tus siervos, a tus ministros, siempre. Siempre estás ahí, Dios, siempre. Qué bueno ocuparnos en tus cosas para ver tu poder y tu respaldo siempre ahí con nosotros. Yo te ruego, Dios, que hoy uses tu palabra, que nos enseñes un poco más a depender de la oración, depender de ti, Señor. De verdad que para cumplir este ministerio necesitamos depender de ti, Padre. Pedimos tu ayuda, pedimos tu guía, pedimos tu respaldo en esto. Aún te oro por los creyentes, para que cada uno de nosotros seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Necesitamos de esto, Señor, porque en estos últimos días la cosa se pone más oscura, hay más presión y necesitamos ser fortalecidos por ti. Y oro por mis hermanos y mis hermanas, por cada uno de los siervos, de los ministros que están ahí detrás de esta pantalla, Padre. Y te ruego, Señor, que me uses. Yo no puedo sin ti, siempre te lo he dicho y te lo diré, Padre. Quiero desaparecer para que tú crezcas en mi vida, Señor, y seas tú obrando y llevando este mensaje al corazón de mis hermanos. Te entrego este tiempo en tus manos, Dios, y te oro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hay un dicho que siempre he escuchado de muchos pastores y siervos, y el dicho es: el ministerio se hace de rodillas. Y Pablo hoy nos dice: por esta causa doblo mis rodillas. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a saber un poco más lo que implica el ministerio. Y es una oración constante, fervorosa al Padre, pidiendo su ayuda. Vamos a entender un poco más cómo cumplimos con el ministerio, cómo podemos llevar el misterio a los gentiles. Debemos depender de la oración. Para poder lograr esto del ministerio, hay que depender de la oración. Pablo lo sabía, lo reconocía, oraba, clamaba. ¿Saben? Porque en medio de los momentos difíciles que vivía Pablo, ¿no? En la cárcel, en prisión. Aún miren la imagen. Ahí vemos a Pablo y Silas. Pero era algo así. Sus pies en el cepo. Ahí vemos algunos ratones. Ahí vemos 3x3, bien pequeño eso, bien oscuro. Pero vemos a Pablo rogando al Señor. Nosotros estamos más cómodos. Ojalá estemos rogando al Señor. Miren, Pablo sabía muy bien y pedía por los creyentes de Éfeso fortaleza en este primer mensaje. Y dentro de 8 días, Pablo también quería que estos creyentes fueran llenos de la plenitud de Dios, el conocimiento de su poder y su gracia. Pablo sabe que el ministerio traerá tribulaciones. Lo aprendíamos hace 8 días. Tribulaciones van ligadas al ministerio.
momentos difíciles, porque cuando estamos cumpliendo con el ministerio, siendo esos buenos ministros, esos siervos, anunciando como lo hemos aprendido en los mensajes pasados, aclarando cómo los gentiles pueden ser parte de esto, habrán tribulaciones. Y para poder soportar esto necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y es la oración de Pablo por las ovejas. Y es lo que hoy vamos a considerar. La importancia de la oración para cumplir con el ministerio. La importancia. Debemos entender que Dios nos dejó un arma poderosa en nuestras manos. Poderosa. Y que necesitamos usarla de forma ferviente. Fervorosos en oración. Debemos usarla. Porque entre más cercana está la venida del Señor, habrá más presión, habrá más oscuridad y habrá más mortandad. Y es lo que vamos a escuchar de aquí para arriba. Estamos en 300 muertos diarios, pero esto va a subir. Nosotros como creyentes necesitamos orar. Orar para mantenernos fuertes y tranquilos. Orar. Jesucristo, el mejor ejemplo en todas las áreas. Jesucristo usó la oración. Necesitó la oración. Y si Jesucristo necesitó la oración, siendo Dios, tú y yo, ¿dónde quedamos? Creo que la necesitamos mucho más. Como aprendemos en el discipulado, ¿no? Los 4 evangelios no pretenden describir todo lo que Jesús hizo, porque si no, no cabrían los libros en el mundo. Pero sí debemos poner mucha importancia que se destacan más de 20 veces en las que Jesús oraba al Padre. Oraba y oraba al Padre. Qué tremendo, será importante la oración. Y si Jesús necesitó de la oración, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Necesitamos orar unos por otros. La Biblia dice en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo no sé, pero para mí es un privilegio llegar cada martes y orar. Unos por otros y oraciones de la iglesia. Para mí es un privilegio. Este martes pasado fue muy lindo. Todos querían. Más de 35 personas tengo en mi lista, con peticiones y orando por ustedes. Yo no sé cuál es la excusa tuya para no llegar. ¿No necesitas de la oración? ¿No tienes tiempo? ¿No te basta que llevas encerrado 3 meses? Yo no sé, no te estoy diciendo que llegues, pero yo digo, wow, la oración es bien importante. ¿Por qué no llegas? Y no hablo a los bebés que están empezando apenas. No, yo hablo a los que ya han crecido y se supone que han madurado y no llegan. Yo digo, wow, no necesitan de la oración. Pero yo sí necesito, y ahí estaré. Como se los dije hace mucho tiempo, ¿no? Todos los martes estaré ahí. Así llegue una persona, ahí estaré. Porque yo sé a quién sirvo y qué voy a hacer allá. Y no voy a chismosear, voy a clamar y a orar al Dios del cielo, porque necesito de la oración. Como Jesús necesitó, como Pablo necesitó, como las ovejas en Éfeso necesitaron. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tan fuerte estás en la oración personal? ¿Qué tan fuerte eres en la oración? ¿Has visto victoria en tu vida por la oración eficaz? ¿Te sientes fortalecido en tu vida de oración? Porque mira, de esto depende lo fuerte que seamos en nuestra relación con Dios. La oración. Y Pablo depende de Dios a través de la oración. Y desde una cárcel. Tú y yo estamos en la comodidad de nuestra casa. Pablo estaba en una cárcel. Piensa en eso. Y oraba. Pero vemos el primer punto para esta mañana. Una oración con fervor. El texto nos dice,
Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y ya no les voy a explicar en cuanto a la causa. Llevamos domingo tras domingo hablando de la causa. Y la causa son las almas de los hombres, el ministerio, los gentiles. Esa es la causa. Entonces yo creo que ya la tienen bien clara. Lo primero que vamos a ver es que la causa, las almas, nos motivan a orar. Y yo no sé si a ti te motive orar la salvación de tu familia, de tu esposo, de tu hija, de tu esposa, de tu papá, tu mamá, que ya quizás están en edad avanzada y están en riesgos de enfermarse y quizás morir. Ojalá y no, pero hay riesgos totales. La causa nos motiva a orar. ¿Saben algo? La oración nos lleva a humillarnos y depender de Dios. Es algo que Dios me ha enseñado durante estos 9 años. Cuando yo oro, entre más tiempo paso orando, más me humillo y dependo del Dios que todo lo puede. Cuando tú no oras, o yo no oro, no estoy dependiendo de Él, ni humillándome de Él, delante de Él. Entonces, lo estoy haciendo yo, en mis fuerzas. Por eso es importante la oración. Pablo hace reverencia, ¿no? Dobla sus rodillas y trae un asunto urgente al Rey poderoso. Es lo que Pablo está haciendo ahí. Señor, aquí pongo este asunto en tus manos. Las ovejas en Éfeso te necesitan. Ahí pongo este asunto. Fortalécelas. Wow. Pero saben, cuando los judíos hablaban de Dios como Padre, querían decir que Él gobernaba el mundo y por esto le debían obediencia. Jesucristo, para mí Jesucristo es un ejemplo en todo. Jesucristo es el mejor ejemplo en todo, en cualquier área de la vida espiritual. Y una de ellas es en la oración. Quiero que aquí miren en la pantalla Hebreos 5:7. Miren la oración de Jesús. ¡Wow! Y dice Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, aquí Dios nos explica que Cristo estaba ahí, ¿sí? Carne y hueso, como nosotros. Dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, noten cómo sube, y súplicas con gran clamor y lágrimas. Esa es la oración de Jesús. Ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Pero miren en rojo, al que le podía librar de la muerte. La oración de Jesús siempre fue una oración llena de fe. Y dice al final, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí yo veo a nuestro Jesús clamando, rogando, suplicando, llorando, con fe, al que le podía librar de la muerte, creyendo que Dios le podía ayudar. En un momento tremendo que él iba a vivir, ¿no? Como su muerte, sepultura, resurrección, crucifixión y resurrección. Pero lo bonito es que el Padre le escuchó a causa de su temor reverente. Tu oración, si la miras un poco con la de Jesús, ¿se parece? Hay súplicas, hay clamor, hay ruegos, hay lágrimas, hay fe. ¿O tú pides pero no le crees a Dios? Y de nada sirve. Oración sin fe de nada sirve. Marcos 14:36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ahí estaba Jesús listo a ir a la muerte, a la crucifixión, a la cruz. Pero Jesús mismo reconocía,
que Dios tenía el poder y que todas las cosas eran posibles para él. Pero más que eso, más que el deseo de Jesús, de esa copa de la ira, era decirle al Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. La voluntad, buscando siempre la voluntad de su Padre. Qué tremendo. La causa nos motiva a orar, la causa nos motiva a humillarnos y depender de Dios. Y oramos, y la oración debe ser como dice acá, ¿no? Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Debe ser una oración conforme a su voluntad. Así debemos orar, conforme a su voluntad. Y yo quiero que me acompañen a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. De la misma manera que escuchó a Jesús cuando le clamaba, Él escuchó a causa de su temor reverente. Y si nosotros pedimos conforme a su voluntad, por la causa, Él nos oye. Yo no sé si ya dejaste de orar por esos amigos, por esos primos, por esos tíos, por esos abuelitos, por ese esposo, esposa, hijos. ¿Has dejado de orar? ¿Te cansaste de orar? ¿Desmayaste? Vemos la necesidad de orar siempre, sin desmayar, sin cansarnos. Y Dios nos oye. Dios nos oye y Él contesta. Él es Dios y nos contesta. Pero que oremos como Jesús oraba, que oremos como Pablo oraba. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oración al Padre. Con todo poder oraba este hombre Pablo. Primera de Timoteo. Y a mí me impacta pensar, muchas veces nosotros no oramos lo que debemos orar y estamos en la comodidad de la casa. Aún para llegar a una oración, unos por otros solo es prender el computador y decir ID 424-433-9755, clave Biblia, conectado, oremos. Y no lo hacemos. ¡Wow! Pablo desde una cárcel oscura, pequeña, llena de animales hermosos, oraba al Padre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. La voluntad de Dios es que toda tu familia conozca a Jesucristo. La voluntad de Dios es que tu familia sea salva. Pero si no te acercas a orar, si no pides apoyo en oración, si tú mismo no oras. Primera de Timoteo 2:4 dice así. Bueno, leamos desde el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es la voluntad de Dios que toda la gente se salve y conozca la verdad. Y esa debe ser nuestra oración. La causa, las almas de los hombres, la gente, nos debe motivar a conectarnos o a salir y a orar, o a levantarnos y orar, a pasar tiempo orando. Nos debe motivar esto. Y mucho más cuando vemos el valle de sombra de muerte en el que vivimos hoy. Mucho más. Ojalá estés pasando buen tiempo de oración y no tanto tiempo pegado al celular. Mira, yo sí paso tiempo en el celular. Yo no te puedo negar porque sería mentiroso. Mi hija me podría decir, mi esposa, viendo noticias, etcétera, etcétera. Muchas cosas, ¿sí? Pero yo me aseguro de pasar un buen tiempo en oración. Y no, celular, oración. No,
así no aguanta, así no aguanta. Analiza cómo está tu oración, si es una oración con fervor, si es constante, si es insistente, si es con súplica. Analiza cómo está tu oración. Mira, además de que la causa nos motiva a orar, la causa nos lleva a reconocer al Todopoderoso. Nota lo que dice el texto, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí estamos hablando de que Pablo está dirigiendo su oración al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Apocalipsis, vamos a confirmar Apocalipsis 5, vamos a leer el 13. Y dice así, el 13, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, noten, y al Cordero, al Padre y al Hijo, ahí están, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y brinquemos al 7:10, ahí pasar una hoja más bien. 7:10 dice así, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La oración de Pablo era al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Wow, en el nombre de Jesús, ¿no? Oramos a Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pablo reconoce al que todo lo puede. Pablo sabía que él le podía ayudar con el ministerio. Pablo sabía que él le podía ayudar en este momento difícil que vivía ahí en la cárcel. Pablo sabía, porque lo reconoce. Y también afirmando a Dios como creador de todos los seres vivientes. Por eso dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él es el creador de todo. Él es el soberano y el creador de todo. Mira aquí en la pantalla 2 versículos. Salmo 95:6 dice así, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y recuerda que esta forma de arrodillarse, sí, es una forma donde mostramos que Él es el Rey, que Él es el poderoso y yo me humillo. Pero yo sé que hay personas que no podemos arrodillarnos por salud. Entonces, ¿no nos escucha Dios? No, mira, Dios ve el corazón. No la forma. No la forma. Si tú arrodillas tu corazón y lo humillas delante de Él, no tienes que arrodillarte. No tienes que arrodillarte. Primera de Corintios 8:6 dice así, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Qué lindo es Dios, ¿no? Qué lindo es Dios. Solo hay un Dios al que debemos orar y clamar. Y una aplicación aquí sencilla. Miren, debemos entender y reconocer que sin Dios no somos nada. Y que Él es todopoderoso, que Él es soberano y no hay nada imposible para Él. Nada. Y no importa las tribulaciones que estemos pasando, clama, ora. Hay gente que se queda hundida en las tribulaciones. Se quedan ahí y pasan los meses y ahí están hundidos. Y yo sé por qué es. Porque no claman al poderoso, no le creen. Porque solo clamar y Dios contesta, si es conforme a su voluntad.
Mira Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y mira, yo no sé que hay cosas imposibles en tu vida. No sé para ti que sea imposible. Piensa, ¿qué hay imposible para tu vida? ¿Qué piensas que Dios no puede hacer? Mira lo que dice el texto. Es posible para Dios. Pero tenemos que clamar, suplicar, rogar, y Él lo va a hacer. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, si tú te acercas a Dios, tienes que creer que ahí está, escuchándote. Si tú no crees que Él está ahí escuchándote y tiene sus oídos y sus ojos sobre ti, pues Él simplemente no te contesta. Y Él conoce tu corazón, conoce tu fe, y Él sabe si tú le crees o no. Él lo sabe. Él lo sabe. No lo podemos engañar. Ahora la pregunta es, Pablo oraba fervorosamente, fervientemente, con pasión. Jesucristo también. ¿Y tú cómo oras? Con fervor, ¿humillas tu corazón a Dios? Ahora, ¿cómo saber si mi oración es con fervor, con un corazón humillado? ¿Cómo saberlo, Juan David? Cuando ves las respuestas de Dios. Y yo te pregunto, del 100% de las peticiones que haces, ¿ves respuestas de Dios seguidas? Entonces estás orando con fe y con fervor. Créeme, porque Dios no le contesta al que ora sin fe y ahí por salir del paso. Pero al que clama, Él le contesta. Y para terminar este punto, hablando de la causa, mire, la causa lo vale todo. La causa, las almas de los hombres, el ministerio, lo vale todo. No importa lo que tengamos que hacer, por la causa, lo que sea. Y si es orar una hora, ora. Pasamos más tiempo en el celular. ¿Cuánto tiempo pasas en la oración? Y no te estoy hablando a ti que no tomas el discipulado porque pues para ti esto es locura. Tampoco te estoy hablando a ti que apenas estás empezando, porque lo que buscamos en el inicio es que conozcas a tu Señor primeramente. Te estoy hablando a ti que ya llevas tiempo, que ya tu oración debería estar así y aún está así. A ti te estoy hablando. A los demás que sigan en el proceso, va a llegar el día en que clamen al Señor y vean la grandeza de Dios ahí. La grandeza de Dios. La causa lo vale todo. Debemos crecer en la oración, crecer. Hacerla con fe y con fervor, siempre reconociendo al que todo lo puede. Debemos reconocer al que todo lo puede y debemos llegar a Él. Y no importa si es coronavirus, no importa si es trabajo, no importa si es un esposo, una esposa, no importa qué sea, debemos llegar a Él, con poder y con pasión. Y orar como Pablo oraba, una oración fervorosa. Pero también vemos que es una oración necesaria. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo sabía la necesidad tan grande de orar por esto. Porque es que el ministerio no lo podemos cumplir sin ser fortalecidos por Dios. Vamos a desmayar y a cansarnos de inmediato. No vamos a soportar una prueba, una tribulación. Es necesaria. Y Pablo pide lo que más necesitamos, ¿no? Fortaleza, fortaleza. Aún esta semana he orado por ustedes, por fortaleza,
por los que están viviendo pruebas, por fortaleza, para que Dios les saque en victoria de estas pruebas. Si son siervos y ministros, ¿no? Y están cumpliendo con el plan de Dios. Obviamente oro por todos, pero pues Dios va a respaldar y a responder a aquellos ministros, siervos de Dios que cumplen con el ministerio. No a aquellos que están ociosos y no haciendo nada, o quizás en pecado practicado. No, Dios no es alcahueta. Dios no es alcahueta. Pablo pide lo que más necesitamos. Siempre Pablo pensando en el avance del reino de Dios. Siempre en el ministerio, siempre pensando. Recuerden lo que hemos visto estos domingos. Pablo ama el ministerio, las almas de los hombres, para lo que Jesús lo llamó. Pablo ama esto. Pablo ama las almas de los hombres. Y quizás Pablo ama las almas así como tú amas el dinero. ¡Ah! Dinero. Pablo ama de esa manera las almas, algo mucho más importante y que va a estar en la eternidad y por lo que Dios le pedirá cuentas. Tu dinero, mi dinero, basura, quemado. Las almas, pedirá cuentas Dios. Pablo sabe que es de acuerdo a las riquezas de su gloria, dice conforme a las riquezas de su gloria. Y esto significa que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos respaldará, Él nos dará conforme a sus riquezas. ¡Wow! Filipenses 4:19 es bien bonito porque habla de esa ofrenda misionera, ¿no? Habla de devolverle a Dios esa manzana para el ministerio. Recuerden que el ministerio se trata de almas. Cuando tú y yo sacamos de esas 10 manzanas y devolvemos una al Señor, estamos invirtiendo en el ministerio. Y entonces dice que si eso lo hacemos, miren lo que dice la promesa, cuando invertimos en lo eterno y en lo importante, y no le quitamos a Dios eso que le pertenece a Él. Entonces Dios nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa para el fiel, para el que le devuelve a Dios lo que le pertenece a Dios. Mi Dios pues suplirá lo que te falte. Miren, yo conozco muchas personas que en vez de devolverle a Dios se quedan con eso. Y viven constantemente con falta de algo. Viven del cuello. Los conozco. Esta es una promesa para los fieles. Y yo la he podido vivir. Todo lo que os falta, Él me lo ha suplido. Conforme a sus riquezas, como hablamos ahorita, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Wow. Pablo pide lo que más necesitamos. Miren, la aplicación aquí es muy sencilla. La petición es clara y es pedir al Dios grande según sus riquezas. Pablo sabía que esto era lo que más necesitaban los creyentes para cumplir el ministerio. Ser fortalecidos en poder, con poder, en el hombre interior por su espíritu. Y entonces Pablo clamaba para que el Dios Padre diera a los creyentes esa fortaleza. Pablo pide lo que más necesitamos. ¿Y qué es lo que más necesitamos, iglesia? Que los creyentes sean fortalecidos. Y bueno, y si tú te acuerdas de tu pastor y de los maestros y líderes, ojalá seas de esas ovejitas fieles que oran por su pastor, por su maestro, por los líderes del ministerio. Clama por fortaleza para nosotros. Necesitamos fortaleza. Clama como clamaba Pablo por nosotros, que nosotros lo hacemos por ustedes.
y la oración eficaz del justo puede mucho. Que los creyentes sean fortalecidos en el poder de su fuerza. No es en la fuerza del creyente, sino en el poder de su fuerza. Se trata de la fuerza y la potencia de Él en nosotros. Pero para eso necesitamos pasar mucho tiempo orando y orando para que sea su fuerza y su poder en nosotros y no nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Miren Efesios 6:10 ahí en la pantalla. Eso lo estudiaremos en algunos meses si el Señor no ha regresado. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y miren, y esa fuerza de Dios y esa fortaleza es tanto física como espiritual. Muchas veces físicamente se siente uno débil. Y miren, no es tomando Vive Max. No es tomando todos esos energizantes que venden. Es orando. No gastes plata en Vive Max. Y yo no sé cuáles eran los otros, en Red Bull. No gastes plata en eso. Ora, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Y te vas a dar cuenta que esa fuerza física llega, esa fuerza espiritual llega para que cumplas con el ministerio que Dios te ha encomendado. Hay que pedir, hay que clamar. Miren el Salmo 138:3. Noten que no es Vive Max ni Vive 100. Es: el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Sí se dan cuenta? No es ningún energizante. Es el día que clamé. Quizás te falta orar más. Quizás te falta imitar un poco más la oración de Jesús. Quizás te falta depender más de Él, humillarte, para que sea Él en tu vida y no seas tú ahí tratando. Y entonces físicamente agotado, espiritualmente agotado, listo, cansado para tirar la toalla. ¡Wow! ¿Saben algo? Y esto es bien bonito, porque esto me anima a mí, que me han salido canas y ya cada vez me veo más blanco. Miren tan bonito Dios, en el poder de su fuerza, aunque el hombre exterior se va desgastando. Miren, y nos vamos a desgastar físicamente. Ustedes habrán conocido a Rudy hace 20 años. Ustedes conocieran su cabello. ¡Wow! Ahorita es blanco. Edgar Toquica, blanco. Franklin, blanco. Juan David, medio blanco. Pero ahí nos vamos desgastando. Pero lo más lindo es desgastar este cuerpo en lo eterno, en lo importante, en el ministerio. Y no importa si me salen más canas, no importa. No importa si la fórmula de las gafas ya después parece así de gruesos, como un fondo de botella, ¿no? Gruesísimos. No importa. Me estoy desgastando en lo eterno, en lo que vale la pena, y no en este mundo que se queda acá y se quema. No importa. El interior se debe renovar. El exterior se va a desgastar. El interior se debe renovar a punta de oración y palabra de Dios. Miren, vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Cuando te sientas desgastado, cuando te sientas cansado, cuando te sientas que no das más, ojalá tú mires atrás y digas: es por el ministerio, es por la obra del Señor. Miren, yo me acuerdo los diciembres, en estos 9 años, casi que literal estos 9 años. Los diciembres yo me he sentido tan desgastado y tan cansado.
Y no es yendo a comprar regalitos para repartir regalitos, no. Es yendo a muchos lugares a predicar el evangelio a los gentiles. Y entonces se abre una puerta por acá, otra puerta por acá, otra por acá. Y entonces en carros con un equipo grande, hermoso que Dios nos da, vamos a un lado, vamos al otro, llegamos a la casa tarde, nos levantamos y vamos a un lado, vamos al otro. Y miles de personas escuchan el evangelio, los gentiles oyen, Dios nos da la fuerza. Pero he llegado ya más o menos 22 de diciembre, 23 de diciembre, cansado, agotado. Y yo digo, Señor, valió la pena, valió la pena. Fue por las almas de los hombres. Qué chévere. Y yo sé que esto le ha pasado a muchos hermanos, parte del equipo, cansados ya, agotados, que ya no queremos saber de más. Imagínese, llega uno físicamente muerto. Pararse frente a 150 personas y abrir la Biblia y predicar a Jesucristo, eso desgasta. Alguien dijo que 1 hora de predicación de la Biblia, 1 hora un domingo o aquí en este momento, son 12 horas de trabajo físico, laboral de una persona secular. Solo piensen en eso, medítenlo. Muchas veces, aún mi esposa ni me cree que quedo cansado. Y de pronto ella pensará, este Juan David sí es flojo. Y no entiende, eso es interno. Queda uno... Qué tremendo pensar en eso. 2 Corintios 4:16. Dice así, por tanto, no desmayamos, no nos cansamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El interior, orando, se renueva día a día, porque diariamente hacemos nuestra cita y nos encontramos con Dios, a diario, renovándonos, a diario. Y miren, yo tengo pensado en esto y no importa. Si reactivan con todos los protocolos de bioseguridad y vamos a 2 servicios, Dios me dará las fuerzas y sé que si quedo muy cansado es por su obra, es por las almas, no importa. Y si son 3 servicios, no hay problema. Él me dará las fuerzas y la salud. Soy su siervo, su ministro. No sé qué tenga Dios para nosotros. Pero sí estoy seguro que apenas se acabe la pandemia, todo el mundo esté vacunado y ya sea cuento del pasado, ya no vamos a caber en el local. Ya no vamos a caber. Y tocará 2 servicios como mínimo. Dios me dará las fuerzas. Saldrán más canas de pronto. Más canas, más cansado, pero no hay problema. No hay problema. Es para mi Señor y es por la causa de Jesucristo. Y lo que nunca debemos hacer es creernos fuertes. Nunca. Nunca debemos creernos fuertes. Acompáñenme a 2 Corintios 12. El día que tú te creas fuerte, ese día estás grave. Somos fuertes por Él. Tenemos su fuerza, nos fortalecemos en Él y es por Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y aquí en el capítulo 12 de 2 de Corintios hablamos de la enfermedad de Pablo, el aguijón en su carne que tenía Pablo. Y sabemos que, por entender el contexto, sabemos que Dios permite esto en Pablo para que Pablo no se exalte desmedidamente, para que Pablo no se gloríe. Y llega el versículo 9 y dice así. Y bueno, Pablo pidió que fuese quitado esa enfermedad, quitada de él. Y Jesús, Dios le dice así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Más débil que yo,
Empezando por mi salud, sin rodillas. El espacio articular en una rodilla debe ser más o menos así. En la radiografía se ven así, en rodillas normales, donde acá está lleno de cartílago, colágeno, ¿cierto? Lo mío en mis radiografías está así. No sé si me alcanzan a ver. Mejor dicho, cabe un pelito. Así estoy. Y en los hombros, yo creo que más pegadito. ¿Qué quiero decir con esto? Que soy débil. Que tengo un aguijón en mi carne. No le he pedido a Dios que lo quite de mí, porque he entendido lo que dice acá. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el más enfermo, ahí se perfecciona mi poder. Y entonces Juan David no puede decir, fue Juan David, no puede. Juan David solo puede hacer así, por él, y solo por él estoy de pie, por su gracia y su misericordia. Y entonces ahí estoy orando, clamando para ser fortalecido interiormente, exteriormente y todo lo demás. Pero termina diciendo que es por su espíritu. Dice la Biblia, por su espíritu en nosotros. Es que, ¿saben? Solo así tendremos sus fuerzas, si el Espíritu de Dios está acá. Solamente así tendremos sus fuerzas. Una oración necesaria, ¿no? Fortaleza, fortaleza. Y una aplicación aquí. Miren, Pablo sabía que era necesario que los creyentes recibieran fortaleza. Y entonces Pablo se esforzaba y oraba con gran pasión, con ruego, por esto. Por esto. Sin la fuerza de Dios en nosotros, miren, sin la fuerza de Dios en nosotros jamás podremos cumplir con el ministerio. Porque somos cómodos, somos perezosos, somos débiles, jamás. Pablo lo reconocía y Pablo lo vivía en carne propia, esta parte de las fuerzas de Dios en él para cumplir con el ministerio. Y esto lo vemos aquí en 2 Timoteo 4:17. Y este pasaje a mí me impacta. Yo quiero que lo veamos parte por parte. Y lo primero que dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Yo no sé si tú quieres que el Señor esté a tu lado. Todos los días de tu vida, en medio de esta pandemia, no sé si tu deseo es que el Señor esté a tu lado. En medio del valle de sombra de muerte que vivimos, ¿tú deseas que el Señor esté a tu lado? Y mira lo que dice después, y me dio fuerzas. ¿Tú deseas tener todas las fuerzas de Dios en tu vida? ¿Fuerzas físicas y espirituales? ¿Quieres que el Señor esté a tu lado y permanezca a tu lado? Bueno, entonces debes dedicarte a lo que está en rojo ahí. Y dice así, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Miren, yo veo aquí tres cosas. Primero, que el Señor estará a nuestro lado, que el Señor nos dará fuerzas y que el Señor nos librará de la boca del león. Y ya sabemos quién es el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? El diablo. Yo veo tres cosas ahí. Pero también veo dos cosas que Dios quiere que estemos haciendo. Que estemos predicando de Jesucristo y que los gentiles oyesen. Ese es el ministerio. Ese es el ministerio. Ese es lo que Pablo se ocupaba. Y ese es lo que Pablo invertía su vida en predicar la obra redentora de Jesucristo. Su muerte, su sepultura y su resurrección por amor a ti y por amor a mí. Pablo lo hacía por amor. Y predicaba la salvación que solo Jesucristo nos puede ofrecer y nos puede dar.
Y entonces las promesas que están ahí para los siervos se hacían evidentes. Ahí estaba Dios al lado de Pablo en la cárcel, dándole fuerzas y librándolo de la boca del león. Ahí está Dios con Alex y su familia, librándoles del COVID-19, porque ellos se han dedicado a predicar de Cristo y que todos los gentiles oyesen. Han llevado fruto, han hablado de Jesucristo. Yo soy testigo de eso. ¿Tú quieres que el Señor esté a tu lado y te dé fuerzas? ¿Y te libre de la boca del león? Ya sabes lo que tienes que hacer. Para terminar esta mañana, Pablo depende a través de la oración, parte 1. Miren, así como Pablo depende de la oración y ora con fervor por lo más importante, igualmente nosotros debemos crecer en este aspecto. Debemos entender que separados de Dios nada podemos hacer. Y reconocer que la oración nos acerca más y más a nuestro Dios. Nos da fuerzas. Y siempre nos lleva a humillarnos y depender de Él. Hay humillados dependiendo de Dios para ser levantados en poder y cumplir con el ministerio. Y entonces cuando sucede el milagro y vemos que Dios nos usa, no podemos jactarnos, sino por el contrario, solo podemos decir, fue por Él. Amados hermanos, iglesia, la Biblia dice de Suba, crece en la oración, ora con pasión y fervor como lo hacía Jesús, aumenta tu oración. Deja un poquito tu celular a un lado y ora más. Y te vas a dar cuenta que el Señor estará a tu lado, que el Señor te dará fuerzas y que el Señor te librará de la boca del león. Y tu familia escuchará, los gentiles oirán de Jesucristo. Y unos se salvarán, otros rechazarán, pero ya les dijimos. Iglesia, ánimo. Ánimo, estamos en la recta final, en los últimos días. El Señor regresa pronto, te lo aseguro por lo que dice la Biblia. No pierdas el tiempo, aprovéchalo orando en nuestra comodidad, porque somos bien cómodos, mucho más que Pablo. Pablo en esa imagen no se veía nada cómodo. Entonces aprovechemos nuestra comodidad. Y si tú nos visitas, amigo y amiga que nos visitas, mira, yo te digo algo, jamás podrás orar a Dios y ver sus maravillas si primero no le conoces. Yo te quiero compartir a ti que nos visitas este versículo. Juan 3, 16 y 17 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti Dios te amó mucho, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mira, si tú nos visitas en esta mañana, alguien te compartió el link por amor a ti. La Biblia en Juan 3, 16, 17 nos dice que Dios te amó tanto que envió a su Hijo a morir en una cruz, a ser sepultado y resucitar porque te amó. Para que tú no te pierdas, para que tú no te condenes por causa de tus pecados, para que tú no vayas a ese infierno, a ese lago de fuego, sino tengas la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para que tengamos vida, seamos salvos por Él. Pero entonces necesitas reconciliarte con Jesús, necesitas reconocer tu pecado y la obra de Jesucristo y abrir tu corazón a Jesús. Es lo que necesitas hacer. Mira, si aún tienes miedo a la muerte, es porque Jesús no está en tu corazón. Si tienes miedo a morir, Jesús no está ahí.
Entonces confiésalo con tu boca. Dile a Jesús que entre en tu corazón y te salve. Dile a Jesús que reconoces tu pecado y que reconoces su grande amor. El precio del pecado lo pagó porque te ama. Porque te ama. ¿Vas a seguir rechazando a Jesús? ¿Vas a seguir confiando en tu tradición, en tus buenas obras? ¿Vas a seguir dejando a Jesús a un lado? ¿Vas a seguir en tu idolatría, cambiando a Jesús por otras cosas? ¿O vas a decirle a Jesús, Jesús, entra en mi corazón y sálvame? ¿Qué vas a hacer, amigo y amiga que nos visitas? Ahí te lo dejo, tú decides. Vamos a orar en esta mañana. Padre, damos gracias a ti por esta mañana preciosa, Dios, por este domingo, 2 de agosto. Damos gracias a ti, Señor, porque eres bueno, porque haces maravillas. Damos gracias a ti porque nos dejaste ejemplo de oración como Pablo y Jesús. De verdad, permítenos imitar de alguna manera sus oraciones, su tiempo de oración contigo. Permítenos imitarles, Dios. Ayúdanos. Danos la gracia de orar más, de crecer en la oración y de clamar por fortaleza para nosotros, Señor. De clamar por fortaleza para que más personas, Señor, escuchen de Jesucristo y nosotros podamos cumplir con el ministerio. Gracias por lo que esta mañana nos enseñas, Dios. Gracias por el desafío que pones. Y gracias, Señor, porque tu fortaleza sabemos que es para aquellos que estamos cumpliendo con el ministerio. Fortalécenos, Padre, y permítenos seguir adelante. Lo necesitamos. Como iglesia, la Biblia dice de suba. Pero también te oro por aquellos invitados, Señor, que hoy sea el día de su salvación, que hoy les convenzas de pecado y les muestres que separados de ti, nada pueden hacer, que te necesitan. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo y te oro todo, dejándote este día y esta semana en tus manos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos hoy a las 6. Seguimos el curso matrimonial, hablando a los padres en esa educación a los hijos y hablando de las finanzas, según la Biblia, ¿ok? Nos vemos más tarde. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Gracias a Dios por su palabra y por nuestro pastor Juan David, que se deja usar al transmitirnos ese mensaje que Dios nos envía a cada uno de nosotros. Bueno, ahora vamos a ver unos anuncios, pero recordemos que es un privilegio poderle devolver esa manzana a Dios de todas las bendiciones que Dios nos da. Y estemos recordando de enviarle los comprobantes a Andrés Fresneda. Vamos a ver nuestro primer anuncio. Es para el día de hoy a las 6 p.m. para nuestro curso matrimonial, que estemos invirtiendo en nuestros hogares. Hoy, 2 temas importantes: cómo criar a nuestros hijos y las finanzas en nuestro hogar. Saquemos ese tiempo, a las 6 p.m. nos vemos. Nuestro segundo mensaje para los jóvenes, este sábado 8 de agosto a las 4:30, van a seguir aprendiendo a través de la carta a los filipenses. Esta carta les ha sido usada mucho para sus vidas. Que estemos también invitando a nuestros amigos, que ellos necesitan escuchar de Dios. Recuerden, sábado 8 a las 4:30. Tercer anuncio, para los niños de 8 a 11. Padres, estemos sacando ese tiempo, estemos invirtiendo en nuestros hijos. Este viernes 7 de agosto, festivo, 4:30 de la tarde. Van a tener su enseñanza a través de Zoom. Se van a poder ver los niños entre sí y van a ver el maestro transmitiendo ese mensaje que Dios le tiene a cada uno de ellos. Aquí en la pantalla van a ver el ID y la clave con la cual se van a poder conectar. Los esperamos. Y bueno, viene el horario de la semana. Lunes, discipulado. Martes de oración, donde podemos venir, dar gracias a Dios, poderle alabar y poder seguir dependiendo de Él. Los esperamos, 7 de la noche. Miércoles, jueves, viernes y sábado, horario habitual del discipulado. Recuerden, jóvenes, sábado a las 4:30 para tener su enseñanza.
Y bueno, el domingo a las 10 volvernos a reunir a ver la palabra de Dios que nos envía. A las 10 de la mañana, no se les olvide. O que tengan un feliz día, los esperamos esta tarde y que tengan una feliz semana. Les queremos mucho. Chao.